Continuando con el tema de ruidos cardíacos agregados, vamos a hablar de los chasquidos valvulares de apertura. Como dice el texto, normalmente las válvulas, tanto las auriculoventriculares como las semilunares, al abrirse no deben de hacer ruido alguno, deben de abrirse silenciosamente y permitir el paso de la sangre, ya sea de aurículas a ventrículos o de ventrículos a grandes vasos. Sin embargo, hay algunas situaciones en que sí hacen ruido porque están inflamadas, porque están esclerosadas, calcificadas, endurecidas, y esto puede deberse a diferentes factores, dentro de los cuales vamos a ver más adelante. Uno de ellos es la fiebre reumática. Cuando se endurecen las valvas, las cúspides de una válvula, estas al cerrarse lo hacen de una manera muy hermética, muy compresiva, de tal forma que tardan para abrirse, y al tardar para abrirse pues generan una serie de situaciones que llevan también a un grupo de ruidos que clasificamos nosotros como ruidos agregados cardíacos por estenosis o por chasquidos valvulares de apertura. Voy a tratar de ser un poquito más descriptivo. Como lo dice aquí, las válvulas normalmente al cerrarse deben hacer ruido, pero al abrirse no deben de hacerlo. Pero cuando están endurecidas y este endurecimiento hace que su cierre, que al estar cerradas estén cerradas demasiado herméticamente, demasiado apretadas, eso genera un chasquido o un clic de apertura. Este clic no es otra cosa más que una onomatopeya. Ustedes se van a dar cuenta que en realidad no se oye clic, se oye un sonido más retumbante. Pero pongamos el ejemplo, si aquí tenemos nosotros una válvula, si tenemos, no sé, la que ustedes quieran, que tenga 3 valvas, puede ser la tricúspide, puede ser la pulmonar o puede ser la aórtica. Las válvulas se cierran con cierto hermetismo, pero son blanditas, y en su momento cuando se abren lo hacen con facilidad, de tal forma que permiten el flujo de la sangre a través de su orificio. Esto es lo que normalmente debe de suceder cuando se abren las válvulas auriculoventriculares en el momento de la diástole, o cuando se abren las semilunares en el momento de la sístole. Pero cuando están muy apretadas por inflamación, por calcificación, vaya, cualquier cosa que las endurezca o las esclerose, entonces van a tardar más tiempo en abrirse. Pongamos el ejemplo de una puerta. Ok, esta es una puerta, aquí está la perilla de la puerta, y esta puerta supongamos que tiene un marco, ok, el marco de la puerta. Si la puerta está nueva, nosotros giramos la perilla, la abrimos, la cerramos, la abrimos, la cerramos, y generalmente cuando la abrimos no hace ruido, ok, hará ruido cuando la cerramos, y el ruido que hará dependerá con qué fuerza la cerremos. Esto aplíquenlo a cualquier válvula, debe abrirse sin ruido, y el ruido que haga cuando se cierre dependerá de la fuerza con la cual la cerremos. A lo mejor estamos muy enojados y aventamos la puerta y ¡tras! Suena la puerta, ¿verdad? O a lo mejor la cerramos silenciosamente porque no queremos que oigan que la cerramos, y realmente el ruido que hace es muy poco. Pero en cualquiera de estos casos, de cualquier forma, la apertura de la puerta debe ser silenciosa. Sin embargo, con el paso del tiempo y bajo ciertas circunstancias, esta puerta puede ser, sobre todo si es una puerta digamos de madera, puede ser que se hinche. Vamos a suponer que por la humedad, puede ser que se hinche, puede ser que se expanda, y entonces se pegará firmemente al marco.
Imagínense ustedes que el marco son las otras cúspides y la puerta es una cúspide. Hagan de cuenta que esta cúspide es la puerta y estas cúspides son el marco. ¿Ok? Analógicamente. Entonces, si la puerta está hinchada, si la puerta está expandida, número uno, para abrirla vamos a tener que aplicar un poquito más de fuerza. Entonces va a tardar en abrirse. ¿Ok? Va a tardar en abrirse. Cuando se abra va a hacer ruido, va a hacer un... porque va a raspar contra el piso, va a raspar contra la parte superior del marco porque está hinchada, nos va a generar un ruido de apertura. Y ya en etapas más avanzadas, si esta puerta se sigue hinchando, no nada más vamos a batallar para abrirla y va a hacer ruido al abrirla, sino que no se va a abrir por completo. ¿Ok? No se va a abrir por completo y el espacio que va a dejar para poder pasar a través de ella va a ser reducido. ¿Ok? Espero que este ejemplo les quede claro para hacer la analogía con lo que sigue a continuación. Nos dice el texto inicial: las esclerosis valvulares o endurecimiento. Esclerosis es endurecimiento. Las esclerosis valvulares por lo general se manifiestan con 4 eventos. ¿Cuáles son los eventos de esta esclerosis valvular? Abrimos una llave. En primer lugar, hay un retardo en la apertura. Si están herméticamente cerradas y comprimidas, van a tardar para abrirse, sea cual sea de las 4 válvulas. Y este retardo en su apertura, vamos a explicarlo en la siguiente lámina, va a aumentar la fase de relajación isovolumétrica. ¿Ok? Si estamos hablando de las válvulas aurículo-ventriculares, o va a hacer más larga, va a prolongar la fase de contracción isovolumétrica si estamos hablando de las válvulas semilunares. Ahorita lo explicamos un poquito más descrito. Va a haber un chasquido de apertura, que es el famoso clic que les decía yo ahorita. La onomatopeya es clic, aunque en realidad no se oye así. Y ese clic de apertura pues va a estar a la mitad de la diástole si se trata de la apertura, por ejemplo, de la válvula mitral, o va a estar a la mitad de la sístole si se trata de la apertura de la válvula aórtica. Todo va a depender de qué válvula sea la que está retardando su apertura porque está esclerosada. Número 3. Si continúa esclerosada, va a llegar el momento en que su apertura va a ser incompleta, y lo explicamos en esta lámina, ¿okay? Poniendo por ejemplo la puerta, pero podemos poner el ejemplo también de la misma válvula que dibujamos aquí, que se abre por completo. Si sus paredes están muy esclerosadas, puede ser que no se abra por completo y puede ser que solamente deje un pequeño orificio al abrirse, sea cual sea de las 4 válvulas, sea un pequeño orificio. Normalmente el orificio que dejan las válvulas, cualquiera de las 4, el orificio valvular que dejan al abrirse es aproximadamente de 1 centímetro de diámetro. Pero puede ser que si están endurecidas y no se abren por completo, puede llegar a tener un orificio de 0.5 centímetros o menos. ¿Ok? Lo que sucedería con la puerta que pusimos en analogía, si está endurecida y no podemos abrirla por completo. ¿Qué tanto se va a abrir? A lo mejor se va a abrir la mitad o menos de la mitad, pero entre menos se abra, pues menos espacio va a dejar para salir. Lo mismo sucede con las válvulas. A esta disminución de la apertura valvular,
en el momento en que debe de suceder y que debe de ser una apertura completa, dejando aproximadamente 1 centímetro de diámetro para que por ahí pase la sangre, a eso se le llama estenosis valvular, y habrá que poner el apellido, que la estenosis valvular puede ser tricuspidia, puede ser mitral, puede ser pulmonar o puede ser aórtica, dependiendo de cuál de las 4 válvulas sea la que está esclerosada, que tiene un retardo en su apertura, que cuando se abre genera ese chasquido, y además que no se abre por completo. Y desde luego, si no se abre por completo, es decir, si ese orificio, que debiera ser un orificio amplio, de 1 centímetro aproximadamente, vamos a dibujar aquí las valvas, un orificio amplio que debe ser aproximadamente de 1 centímetro de diámetro, se convierte en un orificio pequeño por la deficiente apertura de estas cúspides debido a que están endurecidas. Entonces, por sentido común y por lógica, entenderemos que por este agujerito pequeño la sangre va a pasar generando choque de las corrientes, y ese choque de las corrientes va a generar turbulencia al pasar, lo cual nos va a dar un soplo. A diferencia de si estuviera completamente abierta la válvula, al pasar las corrientes se pasarían de manera laminar y seguirían hacia el otro lado, ya dependiendo de qué válvula sea, hacia los ventrículos o hacia los grandes vasos, seguiría con un flujo laminar sin hacer ruido. Pero si la válvula está muy disminuida en su apertura por su endurecimiento, y la apertura que genera está también muy reducida, las corrientes perderán su patrón de flujo laminar y se convertirán en un patrón de flujo turbulento que nos va a generar un soplo. ¿Ok? Esto es lo que sucede cuando hay esclerosis valvulares. Va a haber estos 4 eventos así, en ese orden. Tardan en abrirse. Cuando se abren generan un ruido de apertura, que ya será en la sístole o en la diástole, dependiendo de qué válvula sea. La apertura llega un momento en que se vuelve incompleta, ya no se abren por completo, ya no dejan ese centímetro de diámetro para que pase la sangre, sino que dejan mucho menos. Y esa disminución de la apertura hace que la sangre pase forzada por ese pequeño orificio, se pierde el patrón laminar, se genera un patrón turbulento y eso nos genera un soplo. Esta es una de las causas, para que no vayan a pensar que esta es la causa de todos los soplos. Esta es una de las causas que generan soplos. Cuando hablemos del tema de soplos vamos a ver que esta es una de las causas, pero hay otras. ¿Sí? Hay otras causas. Si nos vamos nuevamente a lo que es el ciclo cardíaco, nos dice, si hay una esclerosis o un endurecimiento, ya sea de la válvula mitral o de la válvula tricúspide o de ambas, ¿en qué momento se van a abrir? Es decir, si las válvulas auriculoventriculares, una de ellas o ambas, están esclerosadas, va a haber, como ya lo explicamos, un retardo en su apertura. Y díganme en qué momento se abren las válvulas auriculoventriculares. Pues las válvulas auriculoventriculares deben de abrirse después del segundo ruido cardíaco, ¿se acuerdan? Para darle fin a la fase de relajación isovolumétrica. Y normalmente deben de abrirse aquí después de 0.05 segundos, es decir, 5 centésimas de segundo. Pero si tenemos que estas válvulas están esclerosadas, entonces vamos a tener esto. Vamos a tener que la válvula no se va a abrir
en donde se debe de abrir, en el momento que se debe de abrir, sino que se va a abrir después. Va a haber un retardo en su apertura, se va a abrir por acá. Y esto nos va a generar que la fase de relajación isovolumétrica se prolongue y hasta acá va a empezar la fase de llenado rápido. Sin embargo, aunque aquí va a empezar la fase de llenado rápido, como la válvula no se va a abrir por completo, sino que va a dejar un orificio pequeño, pues la sangre pasará de manera turbulenta y nos generará un soplo del cual, o una serie de soplos de los cuales hablaremos cuando toquemos el tema de estenosis de la válvula mitral o estenosis de la válvula tricúspide. Ahorita lo que me interesa que les quede claro es que hay un retardo en la apertura de la válvula mitral o la válvula tricúspide, y eso hace que que sería el momento en que se abre la válvula, se va a retardar. Esto nos va a prolongar la fase de relajación isovolumétrica y aquí tendríamos el clic de apertura, ¿okay? El chasquido de apertura, si fuese una válvula auriculoventricular. Ahora, si es una válvula semilunar la que tiene el problema de esclerosis, entonces el problema, si es una semilunar, el problema no lo vamos a tener en la diástole, lo vamos a tener en la sístole, porque en la sístole es donde se abren o cuando se abren las válvulas semilunares. Tendríamos un primer ruido cardíaco dado por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que aquí las estamos dejando sin tener ninguna patología. Acuérdense que estamos hablando de un chasquido de apertura de las semilunares. Y ustedes saben que la primera etapa de la sístole ventricular es la fase de contracción isovolumétrica, que dura aproximadamente 0.05 segundos, 5 centésimas de segundo. Pero si tenemos que las válvulas aórtica y o pulmonar están esclerosadas, pues entonces va a haber un retardo en su apertura, y esas válvulas se deberían de abrir aquí en este momento que marcamos en el ciclo cardíaco, para que se dé inicio a la fase de eyección rápida. Pero si están endurecidas, van a tardar en abrirse, y en lugar de abrirse aquí, se van a abrir por acá. ¿Ok? La primera columna amarilla nos marca el sitio donde deberían, o el momento en que deberían de abrirse, y la segunda columna amarilla nos marca el sitio donde se abrirían si hay una esclerosis o estenosis. Entonces, si en lugar de abrirse aquí, se abre acá, bueno, aquí vamos a tener un chasquido de apertura que es totalmente anormal. La fase de contracción isovolumétrica se va a prolongar, y además, si la válvula, en lugar, ya sea la aórtica o la pulmonar, en lugar de abrirse por completo, se abre parcialmente nada más por su esclerosis, entonces nos va a generar turbulencia, a diferencia del flujo laminar, y aquí nos daría un soplo. ¿Ok? Del cual vamos a hablar cuando hablemos específicamente de valvulopatías y toquemos dentro de ese capítulo el tema de estenosis de la válvula aórtica, estenosis de la válvula pulmonar. ¿Ok? Espero haber sido claro en cómo se van a generar estos ruidos agregados cuando tenemos un endurecimiento de las válvulas. Repito, si hay un endurecimiento de cualquiera de las 4 válvulas, lo que vamos a tener es, número 1, un aumento de la presión de su cierre. Número 2, vamos a tener un retardo en su apertura, lo cual aumentará la fase isovolumétrica, ya sea de la sístole o de la diástole.
Número 2, además de tener un retardo en su apertura, ¿okay?, van a generar un chasquido cuando se abran, un clic, como onomatopeya, clic, que es un ruido que normalmente no debe de existir porque las válvulas deben de abrirse, dijimos, de manera silenciosa. Número 3, se van a abrir solo parcialmente. En lugar de abrirse por completo y dejar un orificio amplio para que pase la sangre con un patrón de flujo laminar a través de ellas, se van a abrir solo parcialmente, dejando un espacio o un orificio pequeño, y esto generará que las corrientes de sangre choquen entre sí y nos generen el cuarto punto, que es un soplo. Entonces, esclerosis valvular, número 1, retardo en la apertura. Número 2, apertura ruidosa. Número 3, apertura incompleta. Número 4, ruido agregado, que por lo general es un soplo. ¿Ok? Bien, entonces con esto concluimos este video de chasquidos de apertura por estenosis valvulares. Enseguida vamos a pasar al siguiente tema, que es muy interesante, que es el tema de soplos.